empecé haciendo poesía como casi todo el mundo, en la época del colegio, luego en el instituto. Todos los que nos gustaba la literatura siempre tuvimos un momento u otro en el cual intentamos probar suerte con la poesía, escribiendo un poema. Intentaba seguir la métrica tradicional, poética. Intentabas crear una serie de sentimientos y a partir de ahí ordenarlos métricamente. Luego, con el paso del tiempo, uno, al menos en mi caso, llegas a pensar que esa propia métrica era una manera de poner cota, de ordenar demasiado, de convertir en matemáticas lo que no es, y busqué otra manera de dar a conocer los sentimientos, intentando ordenar sentimientos, emociones, palabras desordenadas, ordenarlas para darle cierta emoción poética, cierto atractivo desde luego, y que se ajustaran más a la manera que yo tenía de entender la poesía y la manera de expresarla y hacerla llegar a los demás, que al fin y al cabo es una de las finalidades que tiene la poesía, la más fiel posible a lo que quieres decir, y que además estas emociones puedan ser acompañadas más fácilmente con música, con diferentes tipos de música y también con danza. Bueno, el taller de emociones nació hace 17 años. Fue una idea en la que se mezclaban varios aspectos escénicos, varias artes escénicas, y quisimos darle una organización, un ente que de alguna manera pudiera unirlas, compaginarlas y desarrollarlas. Y posteriormente dio lugar a establecer contacto con diferentes artistas de diferentes disciplinas artísticas para llegar a una especie de simbiosis en cuanto al resultado a obtener de cara a la escena. Sinergias en su estado embrionario empezó pues eso, hace aproximadamente 15 años, 14 o 15 años, y la fórmula fue intentar desarrollar composiciones poéticas, sentimientos, emociones a través de obras propias, fotografías, grabados, y de otros artistas, de fotógrafos, pintores. El procedimiento fue bastante curioso, ya que la cuestión era que estos determinados artistas me cedían una obra sin título y sin explicarme el motivo por el cual habían sido desarrolladas, y yo tenía que construir poéticamente palabras que pudieran dar significado a ese cuadro y luego ver si realmente esas palabras se ajustaban o no a lo que los artistas habían querido hacer en un principio. El resultado fue bastante sorprendente porque en el 99% de los casos se acertó y la composición poética que se realizó pues coincidía con el espíritu con el cual esos artistas hicieron la obra. Sinergias más o menos empezó así. Varias veces, hace 14 o 15 años, acompañados por exposiciones con estas obras poéticas propias de estos diferentes artistas, y acompañados por música, por grupos como Estrella Negra, y que también alguna cantante flamenco solista. Colaboraron artistas importantes como Nadine Darras, como Susana Domo, como José Puig, como Rafa Canelas, como Patricia Gil, que son artistas, fotógrafos y pintores bastante muy reconocidos. Dado mi pasión también por el tema de la danza y el tema de la coreografía, pues se decidió darle también movimiento a la poesía, no solamente acompañarla musicalmente, o sea, crear composiciones musicales que se adaptaran a los poemas, sino que además estos podían ser acompañados al mismo tiempo por una danza, por un movimiento que expresara lo que el poema está diciendo, con una implementación sinérgica, es decir, que tanto poesía, voz en la declamación del poema, como la danza, al verlo al espectador, sea un espectáculo único. O sea, tú estés viendo en ese momento una única cosa, que es el poema, aunque tengas tres disciplinas diferentes moviéndose en escena. Eso fue un poquito la idea de Sinergias, y que es lo que la apuesta que ahora mismo queremos poner en escena y la que estamos poniendo en escena. Es una poesía, como hemos dicho antes, invertebrada, y de alguna manera está pensada más para ser contada, para ser cantada, que para ser leída. Es una poesía que intenta alejarse de los cánones típicos en los cuales a la mayoría de la gente puede parecerle aburrido leer poesía o escuchar poesía. Para evitar eso, para saltarse eso, para intentar acercar los sentimientos a esas palabras desordenadas que se llegan a ordenar
sobre un papel, ser cantadas, ser contadas, poderles dar movimiento, darles una agilidad que de otra manera es difícil, sobre todo para la gente que no está versada en poesía o que no le llega a gustar, y conseguir con todo ello un espectáculo que esté al alcance de todas las personas, incluso aquellas que no les gusta la poesía. Consideramos en Sinergias que es fácil que a alguien no le guste la poesía, fácil que a alguien no le guste la danza, o que incluso no le guste escuchar una guitarra española o una guitarra flamenca. Pero es muy difícil que a alguien no le guste ninguna de las tres cosas, y sobre todo es más difícil aún que no le guste a nadie el resultado global que se obtiene con esta, cantando la poesía, dándole vida a la poesía, dándole música a la poesía y sobre todo dándole movimiento a la poesía, que estés viendo la poesía, cada palabra, bailando, danzando, en movimiento y explicándote con gestos, con emociones gestuales, qué es lo que se está diciendo y qué es lo que significa la poesía. Eso creo y creemos todos que es el alma definitiva de Sinergias y quizá es lo diferente que Sinergias puede aportar en este caso. Para ello, para construir Sinergias, bueno, pues recurrimos a un guitarrista que es bastante emocional en este sentido, que entiende los poemas y que entiende la idea de Sinergias perfectamente de la misma manera que lo hago yo, y que es capaz pues de adaptar esa música al poema, pensando en el poema y en el resultado final y no únicamente en lo que es la guitarra. Lo que hablamos, tienes que seguir unas reglas establecidas según lo que dicta este, lo que dicta el otro y tal. Entonces siempre acabas perdiendo esa esencia, siempre acabas perdiendo el que ya no es tanto de corazón, sino es mucho la razón para que esto quede aquí, esto quede allí, esto quede allí. Está claro que para hacer un producto tiene que estar bien hecho, tiene que estar, pero sí, siempre tiene que haber algo de corazón, algo de... Entonces yo eso no lo he acabado de encontrar nunca. Hasta que un día pues empecé a leer los poemas de Gabriel, me comentó el proyecto y dijimos, bueno, vamos a probar. Estuvimos probando, encajaba muy bien la música, los poemas, es algo y que te da esa libertad a poder meter el poema dentro tuyo y transformarlo en algo que lo envuelve y lo hace más grande, lo potencia. Esa libertad de expresarte y encima en cada poema diferente, en cada actuación de una forma diferente y sacar eso que llevas dentro, que de otra manera antes no lo había encontrado. Por eso es tan grande este proyecto y es tan diferente a lo que yo me había encontrado. Bueno, para mí mis referentes principalmente son gente que baila, toca y siente el flamenco. Aparte de eso, está claro que la música es música y la entiendo, la entiendo y la siento en todos sus componentes. Toco la guitarra ya sea por palmas, como por voz, como por percusión. Mis referentes han sido Paco de Lucía, Tomatito, está claro, Paco Cepero, pero también han sido Manolo Caracol, han sido Camarón, han sido cantadores muy grandes que consiguen hacer de la voz un instrumento, algo que precisamente es esa esencia, algo que ellos no cantaban para que quedara, en caso por ejemplo de Camarón, que es para mí un referente muy grande y muy directo en este sentido. Él cantaba precisamente, su grandeza era que él conseguía transmitir, aunque fuera una canción grabada, conseguía transmitir lo que él estaba sintiendo en ese momento, que es más o menos de lo que se basa Sinergias, en lo que yo entiendo Sinergias, es pasar de un poema que está escrito o de unas notas de una guitarra a poder transmitir esos sentimientos y que realmente se te erice la piel y sientas lo que esa persona está diciendo, explicándote. Toda esa gente que seguían esas cosas es lo que han sido todos mis referentes. De esa manera, pues después de varias pruebas, pues hemos conseguido contar para Sinergias con una espectacular bailarina, aparte acróbata y contorsionista, que trabajó durante 5 años en el Circo del Sol, que es una artista reconocida a nivel mundial y que tiene esa misma capacidad de poder representar el poema al mismo tiempo que lo oye y al mismo tiempo que escucha la música que lo acompaña.
y hacerlo con un acting tremendo, que es una capacidad de actuar y de poder demostrar lo que se está diciendo en el poema al espectador, que es bastante difícil de encontrar en una poesía en movimiento, una poesía viva, y sobre todo que el espectador sea capaz de ver un único ente, entender una única cosa, que es el poema, a través de este ejercicio multidisciplinar en escena.